está enmarcada dentro de un proyecto que se llama Propuesta para la Recuperación Hídrica en los Pedregales del Xitle y Cuenca del Río Magdalena en sitios de interés geopatrimonial, que coordina la doctora Ana Lilian Martín del Pozo del Instituto de Geofísica de la UNAM. Entonces, más adelante nos comentará algo también Ana Lilian sobre este proyecto y en el marco del cual se está dando esta presentación del día de hoy. Bueno, Lorenzo Vázquez, muchos de ustedes lo conocen. El doctor Lorenzo Vázquez es licenciado y maestro en geografía por la UNAM y también tiene una maestría en levantamiento de suelos en el Instituto Internacional de Levantamientos Aeroespaciales y Ciencias de la Tierra, mejor conocido como el ITC, o se conoce mucho como el ITC de Enschede en los Países Bajos. Y además tiene un doctorado en geografía en la Universidad Estatal de Arizona. Entre sus líneas de investigación, pues destacan las que tienen que ver con geomorfología y reconstrucción ambiental, geomorfología volcánica, relaciones entre geoformas, génesis de suelo y erosión de suelos, y aplicaciones de la dendrocronología en la geomorfología. Pero el tema del cual nos va a hablar hoy es de geomorfología glacial. Y yo creo que los primeros trabajos o el primer interés de Lorenzo en este tema de geomorfología glacial, pues estábamos haciendo la cuenta, Lorenzo, y tiene alrededor de 35 años, en el sentido de que es en tu tesis de licenciatura cuando empiezas a tocar estos temas de geomorfología glacial, que pues has hecho pues una serie de contribuciones importantes al respecto, y en los proyectos en los que participa hoy, que es la cronología glacial del Pleistoceno tardío y Holoceno en las montañas de México, evidencias geomorfológicas, paleoecológicas y dendrocronológicas, y también en el tema de glaciaciones y paleoclimas del centro de México durante los últimos 13,000 años. Entonces, Lorenzo es una persona con una enorme experiencia en estos temas de geomorfología glacial, que no son muy abundantes además en México, pero del cual yo estoy seguro que él es una de las personas, si no es el que más, ha estado tratando de entender qué es lo que pasa en nuestro país. Así que le vamos a dar la palabra a Lorenzo Vázquez, posibles geomorfositios en el Ajusco, una montaña con evidencias de glaciación en el sur de la Cuenca de México. Los invitamos a los quienes nos están escuchando por Facebook Live a que nos manden sus preguntas, y a quienes nos escuchan por otras vías, si nos pueden también hacer llegar algún comentario, con todo gusto se los pasaremos. Lorenzo, por favor. Gracias. Tu micrófono, lo tienes apagado. Buenos días a todos, gracias por la invitación, especialmente a José Luis y Ana Lilian, para hablar de un tema en el cual no soy experto, pero, en fin, espero dar algunas ideas en relación a lo que se puede hacer en esta parte del sur del Valle de México. Y voy a presentarles, pues, algunas imágenes del Ajusco, lugar donde hace ya muchos años que no he trabajado activamente, pero digamos que pues he estudiado comparativamente con otras montañas desde hace algún tiempo. Y creo que ya estoy compartiendo, perdón, esto no es lo que necesitaba compartir, disculpen. Ahora sí. Sí está compartida mi pantalla, ¿verdad? Sí, perfecto, Lorenzo. Bueno, pues quizás para no muchos sea conocido que el Ajusco es una montaña que tuvo glaciación en el Pleistoceno. Es una montaña de las más altas de México, digamos del segundo o tercer grupo. El primer grupo de montañas por su altitud son el Popo, el Ista, el Pico de Orizaba, que incluso tienen glaciares, aunque ya están desapareciendo en todas ellas. Después siguen otras como el Nevado Toluca, la Malinche, que rayan los 4,500 metros, y luego vienen el Cofre de Perote, el Nevado de Colima, y el Ajusco, que están un poquito arriba o un poquito abajo de los 4,000 metros, ¿no?
En esta presentación voy a hablar brevemente de la Jusco en el contexto de las montañas del centro de México. Después voy a aludir a la importancia del registro de las glaciaciones en México, porque realmente es por eso que la Jusco es relevante en el contexto de esta plática. Eh, pues haremos un breve repaso a la geomorfología glacial de la Jusco y al final, pues a manera de propuesta, porque no, les digo, no soy experto en el tema ni he trabajado en el asunto, les mencionaré algunos sitios que me parecen relevantes a destacar como posibles geomorfositios en esta parte del sur del Valle de México. Bueno, esta vista es muy familiar para quien viva en la Ciudad de México. Desde casi cualquier punto de ella se puede ver al sur. Nuestra montaña más alta es justamente el Ajusco, que está cerca de los 4.000 metros, no llega a 4.000, está en 3.940, 50 en sus cimas más altas. Por aquí se ve el límite superior, perdón, voy a poner el puntero de láser, el límite superior del bosque, que es relativamente bajo en esta montaña comparado con otras. Pero bueno, vemos bien su cima y vemos, reconocemos incluso a la distancia algunas evidencias morfológicas curiosas, interesantes, que la distinguen de otras montañas volcánicas similares. Bueno, para fines de ubicación estamos obviamente en el centro del país. Este es el Valle de México. Aquí se ve delineado en negro la Ciudad de México. Aquí en el centro es la Sierra de las Cruces, que corre más o menos noroeste-sureste. Aquí se intersecta con esta serranía mucho más joven, que es la Sierra de Chichinautzin, muy estudiada por Ana Lilia Martín. Y aquí, digamos, rodeada por lavas de la formación Chichinautzin, está el Ajusco, que es un volcán un poco más antiguo. Ahorita hablo un poquito al respecto. En la parte oriental del Valle de México, separándolo del Valle por la Tlaxcala, están estas montañas, todas ellas más altas que el Ajusco, que son el Popo al sur, el Ista, el Telapón y el Tlaloc. Todas ellas, igual que el Ajusco, con evidencias de glaciación, lo mismo que la Malinche, que está más al oriente, y el Nevado Toluca, que está al poniente. Hay que decir que además por acá, cerca de la Jusco, en el sur de la Sierra de las Cruces y la Sierra de Zempoala, hay también montañas volcánicas más, digamos, relativamente antiguas para el centro de México, que también tienen algunas evidencias de glaciación reconocidas ya, ¿no? Bueno, el Ajusco tiene sus picos más altos, son dos, el Pico del Águila con 3.940 metros y la Cruz del Marqués con 3.860. Y lo interesante es que a un lado y otro de ambos picos están estas depresiones muy características de la morfología glacial, que se llaman circos glaciales, lugares donde se acumuló originalmente nieve, se transformó en hielo. Esta nieve y hielo erosionaron activamente, formando valles pues, relativamente amplios y profundos, con forma de U, ¿verdad? Y finalmente se movieron hacia abajo el hielo por efecto de la gravedad y depositó por aquí materiales sedimentarios que se denominan morrenas. Ahorita vamos a hablar un poquito más, visualizar un poco dónde están estos. Lo mismo del lado oriente. Esta vista está, obviamente estamos viendo la cara norte del Ajusco, y del lado oriente también se reconoce algo similar, un circo glacial, y por aquí el lugar por donde corrió en algún momento un glaciar hasta altitudes cercanas a los 3.100, 3.200 metros, que es la base de esta fotografía, ¿sí? Hay que decir como parte del contexto del Ajusco que no hay un fechamiento hasta donde yo sepa, digamos, preciso sobre su edad. Por ahí en el lado sur hay una fecha de 400.000 años, pero parece que no está propiamente en las lavas centrales del Ajusco. Entonces, lo que sí se sabe es que probablemente tenga más de 750.000 años. O sea, es un volcán originado en el Pleistoceno medio, y está formado por lavas andesíticas y también dacíticas. Y se supone, no voy a tocar ese punto, se supone, de acuerdo a interpretaciones de Hugo Delgado y colegas, que esta cara norte muy abrupta
es producto de un colapso sectorial, es decir, el volcán se vino abajo y se deslizó, o parte de él, hacia el norte, en una edad que no está bien determinada, pero que se encuentran en partes bajas de la Cuenca de México, restos de esta avalancha detrítica que está asociada al colapso detrítico, al colapso sectorial del Ajusco. Bueno, esto en cuanto a el origen, formación, es decir, sobre esta superficie donde ya se produjo un colapso sectorial, una ladera norte, es donde se labraron, se modelaron posteriormente las geoformas glaciales que son objeto central de esta plática, en el Pleistoceno tardío, o sea, bastante más tarde en el tiempo, ¿no? Bueno, hay que recordar que el registro de las glaciaciones tiene un gran interés científico. De hecho, con el estudio de las glaciaciones arrancó el estudio, digamos, a fondo de los cambios climáticos modernos o recientes, hace pues ya más de un siglo, eh, porque justamente son de las manifestaciones más contundentes sobre el cambio climático. Es difícil, es decir, no se puede uno oponer, o era muy difícil oponerse a mediados del siglo XX, finales del siglo XX, a la evidencia de que había ocurrido una glaciación más extensa en muchos lugares del mundo, sobre todo en zonas montañosas, altas montañas, dadas las evidencias tan contundentes que existían. Así que es el estudio de las glaciaciones es una de las fuentes más útiles para generar información sobre los cambios climáticos del pasado. Nos basamos para ello sobre todo en las geoformas, por eso hablamos de geomorfología glacial, ¿verdad? A veces se dice geología glacial, porque también se considera los sedimentos, la estratigrafía y los fechamientos, pero en fin, en general nos basamos sobre todo en geoformas para reconocer las huellas de las glaciaciones del pasado. Algo muy importante, ahora que se hacen trabajos de modelación del clima, de los climas del pasado y del presente, es que el estudio de las glaciaciones permite incluso hacer determinaciones cuantitativas sobre los cambios de temperatura. O sea, se puede decir que en tal momento del pasado, ¿verdad? Las evidencias de una montaña sugieren que la temperatura era X número de grados más baja que la media actual, ¿no? A partir de las geoformas. Y eso es algo relativamente raro, ¿no? Casi ningún registro de los que se utilizan en las ciencias de la Tierra permite dar estimaciones precisas de los cambios de algún parámetro climático. Bueno, por otro lado, pues obviamente aquí en México es algo relativamente raro el estudio de las glaciaciones, y uno podría decir, bueno, pues ¿qué sentido tiene estudiar una rareza? Bueno, en realidad es que, digamos, parte del interés de estudiar las glaciaciones en México tiene que ver con el contexto en el que ocurren. Es decir, estamos en el centro de México, en una zona donde, francamente, en los trópicos, el trópico de Cáncer viene por aquí, o sea, toda la mitad sur del país, por lo menos, pertenece a los trópicos, así que son glaciaciones en altas montañas tropicales. En el Norteamérica, o sea, todas las zonas montañosas de Estados Unidos, Canadá, hubo y hay todavía glaciares importantes, y entonces el centro de México viene a ser una especie de puente o eslabón entre lo que se sabe, ¿verdad?, de la glaciación en las zonas de montañas y casquetes de hielo también, pero sobre todo de montañas de Norteamérica y las grandes montañas de Sudamérica. O sea, es un sitio que nos permite estudiar los gradientes climáticos comparando lo que ocurrió en Norteamérica con lo que ocurrió en los Andes, y tenemos por lo menos en el centro de México varias montañas que nos dan la oportunidad de reconocer justamente qué pasó en el norte de los trópicos cuando en Norteamérica había grandes glaciares en sus montañas, y lo mismo en Sudamérica. Entonces tiene ese valor adicional. Es una de las pocas zonas del mundo donde hubo y hay, ¿no?, glaciación tropical, ¿no?, en el norte de los trópicos. Bueno, el Ajusco que está aquí
indicado con el número 4, es uno de varios de los grandes estratovolcanes de la faja volcánica transmexicana que se muestra aquí en color rosita, o carne. Es quizás de todos los que están aquí, exceptuando el Tancítaro, es el más bajito, ¿no? Se parece mucho al Tancítaro en altitud, que es el número 2, ¿no? Todos los demás son relativamente altos, ¿no? Desde el Nevado de Colima, Tancítaro, Nevado de Toluca, Ista, Popo, etcétera. Aquí esta cadena norte-sur, la Malinche, y luego por aquí desde el Cofre Perote hasta la Sierra Negra y el Pico de Orizaba. Todos estos, los que son casi todos los grandes estratovolcanes del centro de México, que se acercan o superan los 4.000 metros y algunos de ellos más de 4.500 metros. En todos ellos se han identificado huellas de glaciación en el pasado. Hay unos activos como el Popo y el Pico de Orizaba, activos hoy en día, digamos, y donde las huellas de glaciación no se han conservado muy bien por lo mismo, pero en los demás, digamos, que están extintos desde por lo menos el final del Pleistoceno, se conservan huellas de glaciación muy claras. Y uno de ellos es justamente el Ajusco, que es un volcán pues extinto desde hace algunos cientos de miles de años. Bueno, ahí está subrayado en un circulito azul. Como contexto, porque es con lo que lo tenemos que comparar, el Iztaccíhuatl tiene el mejor registro de las glaciaciones en México. Aquí en esta lámina se muestra una síntesis de algunas de las cosas más importantes de la secuencia glacial o cronología glacial del Iztaccíhuatl. Esto para el Pleistoceno tardío, donde vemos que aquí en azul, en la parte más baja, están delineadas las morrenas o depósitos glaciales de hace unos, vamos a decir, 21.000 a 17.500 años, cuando un glaciar cubría toda esta parte del noroeste del Iztaccíhuatl, todo esto que estoy delineando, y depositaba estas morrenas en azul. Ese glaciar se volvió un poco menos ancho y menos largo, y en algún momento, hace unos 17 o 14.000 años, depositó estas morrenas que están aquí en verde, y así sucesivamente, hasta las morrenas más jóvenes, que son de la pequeña edad de hielo de hace unos menos de 1.000 años, ¿no? Que están aquí arriba. Bueno, solo para ponerlo en contexto, el Iztaccíhuatl, que tiene 5.200 y pico de metros, pues es mucho más alto que el Ajusco. El Ajusco, su cima estaría más o menos por ahí, ¿no? Es decir, que le alcanza su altitud para registrar probablemente solo estos avances glaciales que aparecen aquí en azul y en verde. Y queda la duda de si en él se registró este último, que aparece aquí con el nombre de Milpulco 1, que ocurrió vamos a ponerle entre 12.000, alrededor de hace 12.000 años, ¿no? Porque la cima del Ajusco está un poquito más alta, bueno, digamos, la cima es demasiado baja como para haber registrado este pulso de glaciación. Pero en fin, por lo menos avances, por lo menos esperaríamos encontrar en el Ajusco los avances glaciales que aquí aparecen en azul y en verde, ¿no? Bueno, por supuesto que mis observaciones no son para nada las primeras. Los trabajos, las primeras observaciones que se hicieron, digamos, de manera rigurosa aquí en el Ajusco sobre las glaciaciones las hizo el norteamericano White, Sidney White, en los 80s, con José Luis Lorenzo del INA, y publicaron en el INA este libro. Al final les pondré una lista de referencias por si alguien quiere tomarlas. Y aquí tienen un mapita asociado a este libro, ¿no? White y colaboradores. También en la misma zona, Ana Lilian Martín y Hugo Delgado trabajaron sobre la estratigrafía de las lavas, pero al oriente del Ajusco, y observaron evidencias de glaciación en montañas que están un poquito al oriente del Ajusco. Estas son observaciones en un boceto de White, donde él reconocía ya estos circos que les mostraba en fotos anteriores, y aquí en el Valle del Águila, como él le llamó, y Valle de Santo Tomás, al poniente y al oriente de la cima, y encontraba evidencias de morrenas de diferentes edades, anidadas allá al interior del valle, ¿no? Este es el mapa que sintetiza algunas de sus observaciones. Digamos que yo no
no coincido con todo en las interpretaciones de White, no me voy a meter en ese punto, porque no es materia de esta presentación. Pero en fin, solo para resumir, todas estas montañas del centro del país, de la faja volcánica transmexicana, tienen evidencias de glaciación en el máximo glacial local, que coincide en buena medida también con el último máximo glacial planetario. En todas ellas está, digamos, claro que hubo glaciares. Las que están en rojo aquí, sabemos que tuvieron glaciación al final del Pleistoceno, en el Pleistoceno terminal, entre alrededor de 12.000 años antes del presente. Esto es el Nevado Toluca, el Ista, presumiblemente el Popo, aunque por su actividad no hay gran evidencia. Y ahora sabemos también que el Cofre Perote también, el Pico de Orizaba y la Sierra Negra, igual que la Malinche, tuvieron actividad en este periodo. Y el Ajusco lo pongo aquí con un signo de interrogación, o aquí, porque está por saberse, o sea, no ha habido suficientes trabajos para ver si lo que les mencionaba en la imagen anterior, en esta les decía, la altitud del Ajusco probablemente no le alcanzó para registrar este avance que aparece aquí en anaranjado, pero en fin, hay que todavía trabajar al respecto. Bueno, entonces el registro del Ajusco, que creo que se limita sobre todo al máximo glacial, a las fluctuaciones del último, que ocurrieron entre hace unos 22.000 y 15.000 años, digamos, aquí en el centro de México. Voy a mostrarles un momento algunas imágenes, pero más bien en Google Earth, porque es más fácil para visualizar. Espero que sea suficientemente claro. No sé si se aprecia. Bueno, aquí está el Ajusco, ¿verdad? Déjenme un segundito. Voy a ponerme, estamos en el sur del Valle de México, ¿no? Se ve la Ciudad de México por acá en el centro, entonces vamos a irnos hacia el sur, al área del Ajusco, y lo que aparece en azul, espero que se visualice así en azul, es una reconstrucción tentativa, pero digamos con algunas buenas bases, de la extensión de los glaciares en algún momento, digamos en el Pleistoceno tardío. Ahí estoy dando vuelta hacia la cara sur del Ajusco. También hubo glaciares, no está muy clara el límite inferior, aquí es una reconstrucción tentativa. También hay en el lado oriental, o sea, al oriente de la cima, probablemente un pequeño glaciar, más bien como un casquetito en la cima, no muy extenso. Pero sobre todo, las mejores evidencias de glaciación están en estos dos valles del norte, porque como suele ocurrir en las montañas del hemisferio norte, en las caras norte de las montañas son más sombreadas, por consiguiente más frías, entonces la nieve que ahí se llega a acumular, pues se acumula y tiene más probabilidades de sobrevivir al verano y entonces a transformarse en hielo y por consiguiente a formar glaciares más gruesos en espesor y también más largos en longitud, pueden moverse más abajo por su mayor espesor. Bueno, entonces me voy a concentrar en lo sucesivo en estos dos grandes valles del sur del Ajusco y solo quiero mostrarles que, déjenme desmarcarlos para que en un momento puedan ver la montaña sin colores, ¿verdad? Esos son los dos valles del sur. Aquí partimos para la reconstrucción de los glaciares, y esto ya tiene más que ver con los geositios que empezaremos a mencionar, en la identificación de los circos glaciares. Este es el circo del noreste y el circo del noroeste. Estos medios embudos o cavidades en forma de anfiteatro con fondo, especialmente en este caso con un fondo relativamente plano, aquí donde está la mano, ¿verdad? Es el área donde finalmente se concentraba con su mayor espesor la nieve ya transformada en hielo, ¿verdad? Que empezaba entonces a moverse por gravedad hasta el punto, hasta la altitud donde la temperatura era demasiado alta, es decir, hasta un lugar donde la temperatura media era alrededor de 0 grados,
y entonces ahí se derretía, ¿no? Pero inferimos que aquí se generaba en este circo del noroeste del Ajusco y en este del noreste del Ajusco un glaciar que se movía hacia abajo hasta cierta altitud. Y también hay evidencias morfológicas que nos señalan, ¿verdad?, hasta dónde alcanzaban estos glaciares en el lado sur, y aquí se las mostraré enseguida. Estas son la reconstrucción aproximada. Bueno, antes de eso, permítanme mostrarles. Hay evidencias morfológicas en forma de morrenas, o sea, depósitos glaciales. No se aprecian muy bien, seguramente en la imagen que están viendo en pantalla, pero con detalle se pueden encontrar estos depósitos glaciares. Y también en el lado sur, en el circo que está en el lado noroeste, o sea, el de la izquierda, ¿no? Allá aparece en amarillo el límite inferido de los glaciares. Esto está en parte tomado de los trabajos de White, pero pues yo aquí tengo digamos, mi propia interpretación al respecto. White daba una interpretación más, digamos, más generosa de la extensión de los glaciares. Yo no creo que fueran tan extensos al final del Pleistoceno en el Ajusco, dada su altitud y comparando con el Iztaccíhuatl. Entonces, más o menos esta es la extensión, el límite inferior de los glaciares. Miren, aquí están las morrenas las morrenas laterales, aquí están ya delineadas con área, ¿verdad? En el lado, en el flanco oeste, ¿verdad? Que es el circo mejor definido, y estas son las morrenas del lado noreste. Entonces, digamos que tenemos definido el límite superior del glaciar, el circo glaciar, esta cavidad en embudo con sus bordes pendientes muy fuertes, ¿verdad? Especialmente aquí se ven incluso paredes verticales en partes de este circo. Y por otro lado tenemos el límite inferior de los glaciares, así que eso es lo que nos permite finalmente definir la extensión de los glaciares, ¿no? Y eso pues no es solo un dato anecdótico, sino que a partir del establecimiento del mapeo de la extensión de los glaciares y en particular de las morrenas, de estos depósitos sedimentarios que dejaron los glaciares en sus partes más bajas, se puede después hacer reconstrucciones sobre la temperatura. Bueno, entonces voy a dejar de compartir. Déjenme ver si tengo algo más que mostrar aquí en Google Earth. Bueno, aquí está. En fin, debo decir que todo el conjunto de glaciares que les había yo puesto aquí, que habíamos visto inicialmente, seguramente, o sea, todo esto es producto de la morfología de la erosión glacial. Lo que no está muy claro es cuándo, ¿no? En general, para las glaciaciones en el Ajusco, no hay todavía fechas bien establecidas. Sidney White y Balastro hicieron algunos fechamientos de radiocarbono en estas morrenas que están aquí que estoy señalando ahorita con la manita, y en general solo obtuvieron edades mínimas, es decir, edades de más de 20.000, 30.000 años. Ahora no recuerdo exactamente el dato, pero en fin, en todo caso no tenían un fechamiento muy preciso porque no había tampoco los medios tecnológicos que tenemos ahora para fechar estos depósitos, ¿no? Y que es con los cuales hemos elaborado la cronología del Iztaccíhuatl. Pero bueno, comparando con la cronología del Iztaccíhuatl, lo que casi podríamos asegurar es que estas morrenas que aparecen aquí en color amarillo o café, ¿verdad? O ambos, se formaron durante el pico de la glaciación pleistocénica planetaria, el último máximo glacial, es decir, en algún momento entre 26.000 y 15.000 años, ¿no? Aunque les digo, no hay fechas precisas al respecto, pero tan solo por correlación con otras montañas donde sí existen estos fechamientos, sabemos que así fue. Bien, dejo de compartir pantalla en este punto. Y voy a compartir otra vez la presentación de PowerPoint. Déjenme moverme un poquito hacia adelante. ¿Y dónde estábamos? Bueno, al respecto, un segundito.
les decía que cuando logramos fechar, quiero decir, reconstruir la extensión de los glaciares, podemos después, a partir digamos, parámetros morfométricos del glaciar, podemos establecer dónde estaba la línea, lo que se llama la línea del equilibrio del glaciar, o también línea de las nieves, y esa se sabe que corresponde más o menos a la isoterma de 0 grados. Entonces sabemos para determinada época dónde estaba la isoterma de 0 grados, y pues podemos comparar con la isoterma de 0 grados actual, que en el centro de México está hoy en día más de 5.000 metros, y con base en eso podríamos elaborar un poco o hacer hipótesis sobre los descensos de temperatura que ocurrieron. Por ejemplo, si este es un glaciar reconstruido, ¿verdad? Esto que aparece aquí como en gris, y logramos determinar que esa línea de equilibrio del glaciar o línea de las nieves del pasado se encontraba a 4.000 metros, y los glaciares hoy en día representan una línea de las nieves a 5.000 metros, pues sabemos que para ese momento en que existía ese glaciar, hubo un descenso de 1.000 metros altitudinalmente de la isoterma de 0 grados, ¿sí? Y también se sabe por el conocimiento de la atmósfera que eso implica un descenso del orden de los 6 grados centígrados. Es solo un ejemplo, pero un ejemplo más o menos representativo de lo que ocurrió aquí en el centro de México hace unos 20.000, 15.000 años, digamos, ¿no? Entonces, para ilustrar esto, les regresamos al Ajusco, y aquí está el circo glacial de ese valle del noroeste. Esta es la extensión reconstruida del glaciar para algún momento del Pleistoceno tardío, que no está bien fechado, pero que suponemos anda por ahí de los 20.000 a 15.000 años. Y entonces, más o menos, no es hecho aquí un trabajo serio, pero más o menos la línea de equilibrio del glaciar debe andar por aquí, en torno a esto que son más o menos los 3.450, 3.500 metros. Entonces, comparando con la línea de equilibrio de los glaciares modernos, vamos a ponerle 5.000 metros, o algo así, podríamos establecer el descenso de temperatura asociado a este momento de la historia del Ajusco. Entonces podemos hacer determinaciones, digamos, cuantitativas, sobre asociadas a un periodo específico de la historia de esta montaña, que hay que decir, no es la historia nada climática de esta montaña, es una historia regional. O sea, para que haya habido glaciares aquí, se requiere la presencia de hielo durante varios miles de años, o sea, un clima regionalmente muy frío, ¿no? Entonces, esas reconstrucciones climáticas se pueden aplicar no solo aquí, sino a una región mucho más amplia del centro de México, sobre todo si las comparamos con las de otras montañas, como el Ista, el Nevado Toluca, etc. Bueno, ahora, digamos, después de destacar que el Ajusco tiene rasgos asociados a la excavación de los glaciares y a la depositación de los glaciares, pues vengo a este punto de los geomorfositios. Un geomorfositio, como muchos de ustedes sabrán, es un geositio de naturaleza geomorfológica. O sea, es un geositio que tiene un valor, ¿verdad?, científico, educacional y o geoturístico asociado a la geomorfología, ¿no?, específicamente a los rasgos visibles en la superficie terrestre. Y además, en muchos casos, los geomorfositos tienen un valor estético asociado a los demás, ¿no?, sobre todo a la parte geoturística. Esto es muy claro en el caso del Ajusco. En fin, considerando que estas son las propiedades de los geositios, de los geomorfositios, pues yo aquí quiero simplemente proponer como posibles geomorfositios en el área del Ajusco a un par que me parecen interesantes, que son, como ya mencioné, este circo del noroeste, el del Valle del Águila, así al menos lo llama Sidney White, este circo, ¿verdad? Este circo glacial, que tiene, digamos, es muy visible, lo vemos de hecho desde la Ciudad de México, quizás desde allá se ve mejor que estando cerca del Ajusco, pero es muy visible, es además accesible, o sea, se puede entrar con una caminata ligera desde el albergue, que está un poco aquí a la derecha, ¿verdad?, abajo a la derecha. O sea, no hay que ir a la cima para verlo, o se puede subir un poquito. Entonces tiene ese valor de la accesibilidad.
desde muchos puntos alrededor de él, en todo este borde que estoy señalando, sin necesidad de ir a la cima. Y bueno, ahí está delineado, ¿verdad? En sus bordes. Este geomorfositio junto con las morrenas asociadas, perdón, este circo glaciar junto con las morrenas asociadas al depósito del mismo glaciar que lo excavó, pues, digamos, permite reconstruir la extensión de un glaciar que puede dar información interesante científicamente sobre los cambios de temperatura del Pleistoceno. Si podemos fechar en el futuro bien estos depósitos glaciares, además vamos a poder poner en un contexto temporal preciso cuándo ocurrieron esos cambios de temperatura. Lo más probable es que sea en algún momento entre hace 20.000 y 15.000 años, vamos a decir. Entonces, yo pienso que este sitio tiene buenos atributos para convertirse en un geositio, en un geomorfositio, en el, digamos, formalmente nominado en el sur del Valle de México. Y por otro lado, además, yo creo que también esto que ven en azulito, que es una morrena, es la morrena lateral izquierda de este glaciar, reconstruido también, y que es visible desde el camino pavimentado que va hacia el albergue, ¿verdad? Que corre por la base norte de la Jusco y que presenta algunos cortes que hacen visibles estos depósitos glaciares. Propondría que también podría convertirse en esta morrena, ¿verdad? Esta del valle contiguo, el del valle Santo Tomás, en un geomorfositio, porque se ve, digamos, morfológicamente, además se ven algunos rasgos de los depósitos sedimentarios en cortes que, hay que decirlo, hoy en día no están limpios, ¿verdad? Cuando hace unos años, digamos, todavía se podían ver con facilidad ciertos depósitos, pues era más evidente lo que ahí se mostraba. Pero en fin, no es muy difícil limpiar un corte, es cuestión de unas horas quizás de trabajo con maquinaria pesada, ¿no? Entonces, pienso que este sitio podría tener también un potencial si es evaluado adecuadamente para ello, ¿no? Adicionalmente, creo que también morfológicamente se distingue, puede proponerse como un geomorfositio, el horn, este picacho, ¿verdad? Del Pico del Marqués, que aquí lo vemos muy claro en esta forma triangular, que es la que queda en las montañas cuando la cima es erosionada activamente por varios glaciares. O sea, aquí es un circo glaciar en el lado derecho, poniente de la montaña, otro en el lado oriente, de manera tal que la erosión que va excavando activamente las laderas reduce cada vez más las cimas hasta un picacho, y esto se convierte en lo que en geomorfología se llama un horn, término del alemán, cuerno, digamos. Y entonces tenemos aquí en el Ajusco uno de los horns más interesantes, más atractivos de la geomorfología glacial de las montañas de México. Entonces yo creo que por su visibilidad podemos considerarlo, podría también considerarse un geomorfositio. Mucha gente pasa por ahí en el ascenso a la cima o en el descenso desde la cima del Pico del Águila, que está un poquito más atrás, pero especialmente el Pico del Marqués, también visible el Horn, su morfología así tipo Matterhorn, la montaña esta de los Alpes suizos, ¿verdad? Toda proporción guardada, pero presenta una morfología piramidal con una cúspide muy, digamos, prominente y paredes en todos los bordes o casi muy escarpadas, ¿verdad? Esculpidas por los glaciares. Creo que pues, podría considerarse, digamos que vale la pena valorarlo como un geomorfositio. Esta es una pintura, por cierto, de un pintor llamado Jorge Obregón, que está expuesta en las áreas comunes del Hospital ABC de Tacubay. Bueno, aquí está visto desde hecho desde la Ciudad de México con zoom. Este es el horn del Pico del Marqués de la Jusco, ¿no? Desde el área más de la cima, ese es como se ve este horn o el Pico del Marqués. Bueno, por supuesto que está pendiente, eso lo harán seguramente otras personas especialistas, ¿verdad? La valoración de estos y otros posibles geomorfositios en el Ajusco.
con base en los parámetros que pues, muchos de los especialistas reconocen, por ejemplo, en esta tabla de un trabajo muy reciente, publicado hace apenas unos días, en la revista Environmental Management, pero supongo que todo esto es ya bien conocido. Lo he visto, por ejemplo, en la tesis que está por presentarse de Leticia Sánchez. Se evalúan estos sitios por qué tan representativos son de un tipo de relieve, por ejemplo, la integridad, o sea, que también muestran ese relieve, la rareza. Para México es un relieve muy raro, entonces en ese sentido tendrían una buena valoración desde el punto de vista científico, quizás educacional, geoturístico. En fin, aquí hay varios parámetros, ¿verdad? El potencial interpretativo, el conocimiento científico, las condiciones de observación, el valor ecológico y cultural, el valor estético. Son los criterios que, como muchos de ustedes saben, se utilizan para evaluar si un geositio tiene potencial o no para ser considerado así formalmente. Y esto está pendiente de hacer. Pero yo creo que las tres geoformas que les he mostrado, y seguramente otras más que hay por allá, cumplen con buenas calificaciones para buena parte de estos criterios. Y pues vale la pena considerarlos si se hace una evaluación del geopatrimonio del sur del Valle de México. Como conclusiones, eh, solo quiero señalar que las geoformas glaciales de la Jusco son, por supuesto, una parte importante del geopatrimonio del Valle de México. Lo vemos desde aquí, es estéticamente muy, muy bonito, es parte de nuestro horizonte en el lado sur del Valle de México, pero también tiene un gran interés científico por lo que acabo de mencionar. Es representativo de las glaciaciones, al menos del último máximo glacial, que representa la última fase de extensión de los hielos importante en el Pleistoceno. Con base en lo que muestran las geoformas que acabamos de ver, pueden hacer estimaciones sobre el enfriamiento planetario y regional, entre otras cosas, y ver si México, en el centro de México, coincide o no con estimaciones hechas de manera similar en otros lugares. En fin, desde el punto de vista científico es un lugar relevante. Y además de estos atributos científicos, pues posee otros de corte educativo y geoturístico, no se diga, es muy accesible, en fin, para considerarlas como geositios, si bien la valoración formal de estos y otros posibles geomorfositios está pendiente y será tarea de otras personas especialistas en la materia. Es solo una propuesta de mi parte. Aquí les pongo la bibliografía, los textos a los que aludí, por si a alguien le interesa tomar esas referencias. Y pues con esto termino mi presentación y por supuesto que si tienen alguna pregunta o comentario, bienvenidos. Pues muchas gracias, Lorenzo, por esta interesante charla. Creo que es muy completa, además, para enmarcarla dentro de lo que es el tema de este seminario universitario de Geopatrimonio y Geoparques, que precisamente es eso, poner en valor los sitios de interés geológico o geomorfológico o geomorfológico, y me parece que es un ejemplo muy bueno que además se enmarca muy bien en el proyecto que en un momento nos va a comentar muy brevemente Ana Lilian Martín. Tenemos algunas preguntas que nos han llegado en las plataformas en donde se está transmitiendo esto. Antes de dar paso a esto, yo quisiera comentar que sí, sin lugar a dudas, el Ajusco se puede considerar como un geositio en general, con una serie de geositios particulares que explican el contexto general. La morfología, la geomorfología glacial, sin lugar a dudas, sería el atractivo principal de esta extraordinaria forma que, cuando lo permite la contaminación, la vemos todos los días, ¿no? Y detectar esto de manera puntual, pues es un atractivo que yo creo que no se ha aprovechado fielmente. Algo que yo destacaría también, y sobre todo lo digo esto para aquellos que nos escuchan que están en ciencias de la Tierra, estudiando ciencias de la Tierra, como ven, este tema tiene muchos enfoques que se le puede dar desde el punto de vista climático, la cuestión del cambio climático,
la cuestión geológico, geomorfológica, pero también de los servicios ambientales que ofrece este sitio, y si me apuran hasta temas que tienen que ver con cuestiones de ciencias planetarias y de la aplicación de algunos métodos que Lorenzo ha trabajado en ellos, no sé si en el Ajusco, pero sí en otros lugares, utilizando isótopos del cloro, etcétera, etcétera. Entonces, es un lugar en donde las ciencias de la Tierra no las tenemos que parcializar, sino que verlas de manera integral, de manera holística, de manera conjunta, y me parece un extraordinario ejemplo de lo que puede ser un geositio, y su promoción resultaría indispensable. Es muy raro, pero la rareza también es un atributo que se considera para destacar a los geositios de interés geomorfológico, o los geositios en general. Y ya vimos todas sus implicaciones. Hay algunas preguntas que nos hacen, Lorenzo. Jorge Alberto Neira, que siempre es un asiduo asistente a nuestras sesiones de seminario, le mandamos un saludo, Jorge, muy cordial. Algo ya comentaste, pero si quieres abundar, él menciona qué tan válido y en qué aspectos sigue siendo importante el estudio de White sobre los acontecimientos glaciales del Pleistoceno superior en el Ajusco. Si quieres comentar algo, por favor. Sí, por supuesto es muy importante porque fue el primer trabajo hecho aquí en el Ajusco y él no, como yo comentaba, no disponía de los medios que tenemos hoy como los fechamientos por isótopos cosmogénicos para determinar las edades e intentó fechar los depósitos glaciales con carbono 14, hizo unas trincheras a través de las morrenas, y entonces cuando encontraba un paleosuelo enterrado por depósito glacial, pues tomó algunas muestras para fechar por carbono 14, y a partir de eso tenía edades, al menos edades mínimas de esos depósitos glaciales, en un par de casos. Entonces, bueno, tenía esa limitante, ¿verdad? Por otro lado, digamos que tenía, pienso yo que él confundió algunos rasgos morfológicos de las lavas que ha mapeado por ese rumbo Ana Lilia con Hugo Delgado, lavas que descendieron por el lado norte del Ajusco, perdón, por el lado oriente del Ajusco y se metieron hacia el valle del norte, y creo que confundió algunos de los rasgos de las lavas, como los levés de las lavas, con la parte, con morrenas. Entonces él infirió que los glaciares habían llegado muy abajo, y de ese modo resulta que en el Ajusco los glaciares descendían mucho más que en el Iztaccíhuatl para la misma época. Entonces es muy raro. Entonces yo pienso que en eso estaba equivocado, hay que revisar su cartografía, eh, especialmente para los depósitos, los glaciares más antiguos, las dos glaciaciones más antiguas que propone, pero esa glaciación que él denomina albergue, la tercera de su secuencia, creo que está bien mapeada y creo que es correlacionable con los avances glaciales del Iztaccíhuatl que les mostraba en esa imagen, aparecían en azul y verde, que son del máximo glacial planetario. O sea, ahí sí, digamos, hay compatibilidad en las altitudes, más o menos en la línea de las nieves que permite reconstruir los glaciares. Entonces, como todo trabajo, ¿verdad? Ya visto cuánto es, 35 años después, pues puede ser revisado y mejorado, pero por supuesto es una base muy útil, la cartografía de White. Gracias. Saludos, Jorge. Saludos, un abrazo. También Jorge nos pregunta, el Ajusco es un sistema complejo, independiente y mucho más antiguo que el campo monogenético del Chichinautzin, junto con los que están al oriente, como la Sierra de las Cruces, que la Sierra de las Cruces también es parte de la zona de trabajo de este proyecto que mencionaba yo que coordinan a Lilian. ¿Cómo pudo haber influido o qué tan importantes son los efectos de las glaciaciones de esas montañas pleistocénicas en el desarrollo de todos estos volcanes jóvenes? No sé si se comprende la... Está complicada la pregunta. La verdad no tengo una respuesta al respecto. ¿Cómo pudo haber influido la glaciación en el Ajusco, en el vulcanismo? Bueno, no creo que haya sido determinante, ¿no? En ningún caso del vulcanismo monogenético. Quizás pudo influir, por ejemplo, en que la presencia de hielo, nieve en las cimas del Ajusco
fomentara o propiciara el desarrollo de lahares, ¿no? Cuando ocurrieron algunas erupciones piroclásticas importantes alrededor del Ajusco. Esa es la única cosa que se me ocurre en este momento al respecto, ¿no? Quizás Ana Lilian puede comentar algo más. Sí. Pero no sé. Hay otras preguntas de Leonardo Mercado, nos menciona en la cumbre oriente del Ajusco, conocida como Santo Tomás del lado norte, existe una depresión en forma de V, que cuando llega a nevar se observa perfectamente. ¿Hay registro de glaciares en ese lugar? Sí, por supuesto. De hecho, voy a volver a compartir el Google Earth, solo para mostrar que quizás se refiere a esta zona, esta parte de la cima, ¿no? Esta zona o esta zona. Eh, Esto es tentativo, lo que están viendo aquí, pero yo creo que es tentativo, pero bastante cercano a la realidad. La extensión de los glaciares alrededor de la montaña es lo que estoy poniendo aquí, porque es evidenciada por circos, sobre todo en todas las caras de la montaña y por morrenas en sus partes bajas. Por ejemplo, aquí en la parte baja, en el sureste, también hay... también hay algunos depósitos de morrenas, ¿no? Que no son tan visibles en el lado sur, pero en el lado, perdón, en el lado oriente, que es a donde se refiere esta pregunta, sí hay evidencia morfológica de la presencia de algún glaciar en algún momento del Pleistoceno tardío. No sabemos cuándo, porque también podrían ser evidencias de glaciación, en este caso en zonas muy asoleadas de la montaña, digamos que requerirían climas más fríos para tener glaciares importantes. Sí hay evidencias morfológicas de glaciación. Hay que decir que las hay también en estas montañas que ven ustedes aquí al fondo. En un trabajo de Hugo Delgado y Ana Lilian Martin encontraron o reportan evidencias de glaciación en estas montañas del sur de la Sierra de las Cruces, que son de altura muy similar a la Jusco, sus cimas. Y miren, por ejemplo, estos valles acá en el suroeste al oeste de la Jusco, estos valles tienen mucho de morfología glacial, valles muy profundos, muy abiertos en sus partes bajas, de fondo muy abierto. Son sin duda valles de origen glacial, pero probablemente pertenecen a al penúltimo máximo glacial, o sea, hace más de 130,000 años, y no al último máximo glacial. Por edad, el Ajusco, que tiene al menos 400,000 años, probablemente más que eso, sin duda estuvo expuesto a más de un ciclo de glaciación. O sea, lo que les mostré aquí corresponde al último máximo glacial, hace 25,000, 30,000 años, pero se sabe por trabajos del mismo White y después por otras contribuciones que hace entre 130,000 y 200,000 años hubo glaciaciones extensas, incluso más extensas que de la que les comenté ahorita en el lado norte de la Jusco, en el Ajusco y en otras montañas, todas las que tenían más de, digamos, 3,500 metros, tuvieron glaciares. Entonces, probablemente las evidencias de glaciación de esta parte del Ajusco y de otras del lado sur se pueden asociar más fácilmente a esos avances más antiguos. Y esto es porque, especialmente en el lado sur, fíjense, este es el lado sur, como es más soleado, es más difícil que existan ahí glaciares. Es un lado más caliente que el lado norte, así que los glaciares serían más pequeños en extensión y más delgados y dejarían una huella morfológica menos marcada. Sin embargo, sí hay evidencias en el sur y pienso yo que también en la zona cercana a donde nos comentan la pregunta, ¿no? Gracias, Lores. Otra pregunta de Julieta Álvarez, y es de Nayarit, y nos comenta que como parte del sistema volcánico que llega hasta allá, que si puede ser también que haya un registro de la última glaciación en la Sierra del Nayar. No sé si conoces Ah, o nos puedes comentar algo de esto. bueno, si se refiere a la Sierra Madre Occidental, pues sí, he buscado, nunca he ido ahí, efectivamente, pero por las altitudes y las morfologías que hay ahí, que son del orden de los 3,000 metros, rara vez más altas, es muy difícil que haya habido glaciación en toda la Sierra Madre Occidental. Quizás en las cimas más altas de Durango, probablemente un par de piquitos parecidos a la Jusco,
que rayan los, creo que 3.500 metros, 3.400, quizás ahí pequeños glaciares en algún pequeño circo. Pero en general, las altitudes del orden de los 3.000 metros, digamos aquí en México, en el centro-occidente de México, están descartadas o por el momento para presencia de glaciación. Hay en la Sierra Madre Occidental, ahí cerca de Monterrey y Saltillo, hay un par de montañas que sí tienen evidencia de glaciación, pero tienen sus cimas a 3.700 metros, o sea, mucho más alto que la Sierra Madre Occidental, ¿no? No alcanzó la altitud de la Sierra Madre Occidental para que en el Pleistoceno tardío hubiera glaciares ahí. Gracias, Al menos Lorenzo. nunca he encontrado nada concluyente al respecto. Gracias, Julieta. Bueno, a propósito de Hugo Delgado, nos manda saludos, felicita la propuesta y comenta que, por supuesto, habría que ampliarla con la geología volcánica, que conocen muy bien Ana Lilia y Hugo y demás, y que contamos con la colaboración. Eventualmente, por supuesto, que estaría considerado. Rafael solamente dice esto, nos pregunta que si sabes que se han hecho este tipo de evaluaciones en los volcanes de Veracruz. Bueno, no, la verdad no lo sé. Como les decía, yo no soy experto en la materia. Aquí quien podría contestar mejor es José Luis. Si se refiere al cofre de Perote y al pico de Orizaba, también ahí hemos hecho algunos trabajos de geomorfología glacial, pero no específicamente para el caso digamos, su designación como geomorfositios, aunque sin duda cumplen ambos, ¿verdad? Con muchas de las cualidades, digamos, de geomorfositios, ¿no? Que ya mencioné y que son de las cuales hay otras personas mucho más conocedoras. Como mencionaba Lorenzo, de las características que se evalúan para los geositios o los geositios de interés geomorfológico, geomorfositios, que él ponía de manera muy adecuada en una última diapositiva. Sin lugar a dudas, hay muchas cosas que hacer en México y precisamente el seminario es uno de los temas que pretende promover y ojalá que este tipo de evaluaciones se pudieran hacer en muchos lugares. Hay un proyecto que tenemos contemplado para elaborar una base nacional de geositios y geomorfositios. Y sin lugar a dudas, toda esta parte del Pico de Orizaba hasta el Cofre de Perote sería un área formidable, sobre todo en la temática de geomorfología glacial, ¿no? Que se aborda muy poco, pero que ya vemos que tiene implicaciones muy diversas desde el punto de vista científico. Bueno, tenemos otras preguntas, pero ya lo voy a dejar aquí por cuestiones de tiempo. También Constantino Macías nos manda un saludo, felicita a la presentación tan completa y didáctica, que yo me uno a esa felicitación. Y a mí me gustaría preguntarle o pedirle a Ana Lilian que en el marco de este proyecto en el que está enmarcado esta presentación y en el cual está trabajando un grupo bastante amplio de especialistas, no solamente geólogos o geógrafos, también hay biólogos y otros especialistas. Si nos pudieras concluir con algo, dando un contexto, Ana Lilian, al respecto de este proyecto y su importancia. Muchísimas gracias, Lorenzo, por participar con nosotros en esta presentación. De hecho, pues esto no está dentro del área que estamos estudiando, pero precisamente por la importancia, pues empezamos a revisarlo, ya que también en la zona del Magdalena, que este proyecto en especial está enfocado más bien hacia el agua, ahí hemos encontrado áreas que nosotros creemos, pues que sí, que se ven circos, muchos circos, y que inclusive algunos depósitos que pueden ser morrenas. Pero esperemos que próximamente, ya que pasemos esta pandemia, nos acompañes también y pues que sumemos más esfuerzos con las personas que están trabajando en el agua y en la morfología, precisamente porque pues tiene mucho que ver. Nosotros en particular en este proyecto, para los que no están pues involucrados, veo que muchos de las personas están aquí presentes, pues realmente es para ver cómo se infiltra, qué está pasando con las zonas que están al suroeste de la Ciudad de México y pues tratar de alguna manera de poner nuestro granito de arena para tratar de conservar las zonas del Xitle y del río Magdalena, pero obviamente pues esto está también junto, entonces tampoco podemos cerrar los ojos y pues es un área más grande.
Muchísimas gracias, Lorenzo, nuevamente. Y pues toda la gente que les interesa sobre esto que estamos trabajando, pues son bienvenidos. Muchísimas gracias. Gracias, Ana Lilia. Gracias, Ana Lilia. Luis. Y además, déjenme decir, en alguna presentación previa del seminario, tuvimos la participación de Ana Lilia y un grupo que trabaja con ella, que nos hablaba de esta morfología volcánica en los encinos, en el sitio de los encinos, que es uno de los sitios o uno de los geositios que se contemplan dentro del área de este proyecto. La incorporación, sin lugar a dudas, o la extensión, la incorporación de otros geositios que son vecinos al área que está trabajando el grupo con Ana Lilia, que coordina Ana Lilia, sin lugar a dudas enriquece y es una prueba de que en el sur del Valle de México, de la Cuenca de México, se cuenta con ejemplos extraordinarios de geositios que pudieran realmente ser aprovechados de una manera mucho más amplia en términos científicos, en términos educativos y ser promovidos para que estén en la conciencia pública acerca de su importancia. Para finalizar, les quiero recordar esta presentación, la que acabamos de escuchar, y otras más que se han presentado a lo largo de más de un año, año y medio en el seminario de Geoparques. Está disponible en la página del Facebook del SUGEO, del Seminario Universitario de Geopatrimonio y Geoparques, también en su página web, pueden ustedes revisarlas, y lo menciono esto también por la lista de recomendaciones de lecturas que se pueden revisar que comentaba Lorenzo al final de su presentación, para que las puedan revisar. Pues no queda más que agradecerte, Lorenzo, una plática muy ilustrativa, muy interesante, sobre temas que son poco abordados en México, pero que sin lugar a dudas tienen un altísimo interés. Agradecemos la participación en las redes, en las diferentes plataformas en las que se ha transmitido esta ponencia, esta presentación, y los invitamos a seguir pendientes de las siguientes actividades de nuestro seminario. Muchas gracias nuevamente, Lorenzo. Gracias Mariana, por el control. Gracias a Mariana Rodríguez también por el control de toda esta emisión que ya terminó, así que ya se pueden